Bueno, grupo, hoy tenemos el Apple Lisa, ¿vale? Después de bastantes horas de trabajo, podemos decir que tenemos el Apple Lisa de vuelta a la vida, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño repaso con todo el proceso que desde que comencé con la reparación de este Apple Lisa, ¿vale? A llegar a este punto, que como vemos, vamos a introducir aquí un disquete y vamos a darle al power y veremos el arranque, que tarda sobre un minuto y algo, un minuto y medio más o menos. Aquí está haciendo, empieza a arrancar y hace el diagnóstico. Ya ha pasado por la CPU, la memoria, la I/O y procede al arranque con la disquetera. Esta disquetera la he dejado aquí suelta para que veamos un poco ya el proceso cuando está arrancando, para ver la cabeza moverse, porque bueno, llegar ya aquí a este punto ya fue lo máximo, el poder decir, bueno, está leyendo, ha arrancado y está leyendo sin ningún tipo de error. Aquí tenemos el H, que es la BIOS, la ROM A8. Y bueno, y como vemos, el proceso del cabezal va haciendo su zigzag ahí de lectura del sistema Office de Lisa. Y como os digo, pues bueno, esto tarda un poquito. Ahí tenemos el ratón también en funcionamiento, como vemos, ¿vale? Y el disco sigue cargando. Sigue haciendo lo que tiene que hacer para llegar a este punto, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el Office Sistema 3.0 de 1983 y aquí tenemos 4 botones. Tenemos este botón de reparación que dice que este disco pues está utilizado, se puede utilizar para reparar el sistema de arranque de la Lisa del sistema, ¿vale? El install pues es para instalar el sistema en el equipo, pero no dispongo todavía de disco rígido ni emulación ni nada, pero ya tengo algo en proceso que emula un profile, ¿vale? Interno, que será más adelante. Tenemos esto que pone Restore, que es para restaurar el equipo a un estado con los disquetes o con una cinta, pone, bueno, con disquete, perdón, con tapes, bueno, sí, también puede hacer un backup con cintas y lo que sea. Bueno, el tema es que aquí tenemos el Apple Lisa de vuelta a la vida, ¿vale? El proceso, como digo, ha sido bastante laborioso y largo, ¿vale? Eh, lo que sí puedo decir, vamos a darle aquí a terminar. Este, digamos, sería el disco del sistema para instalarlo en el disco duro. Dice, esto va a apagar el Lisa, le damos a Off y automáticamente dice el Lisa se está apagando. Espere hasta que el Lisa se apague completamente antes de desconectar cualquier cosa. Saca el disquete, tenemos la luz del equipo y ahí se ha apagado totalmente, ¿vale? Por aquí tengo yo también otros discos que son
No sé, a ver qué tengo aquí, que también son unos discos que nos pueden ayudar al arrancar el Lisa. Ahora que este está un poquito más caliente, veremos que ahora está revisando la memoria. Ya pasó la CPU. Siempre que arrancamos el Lisa hace un check de la memoria, luego de la CPU, luego la memoria, luego el I/O, y revisa alguna tarjeta que tenga los 3 slots de expansión que actualmente en esta no tiene ninguna tarjeta de expansión, ¿vale? Al pasar ya una vez la memoria, ya revisa la I/O y prum, nos indicaría que la ROM está bien, y vamos a proceder a arrancar desde el disquete. Este creo que es un disque que grabé sobre... no, este no tiene, parece que nada, porque nos ha dado un error. Bootlist. A ver, vamos a restart. A ver este otro disco que tiene. Bueno, el proceso inicial de la reparación de este Apple Lisa lo podéis seguir en mi canal desde el punto 1, que empecé pues desarmando un poco lo que es la placa completa y sacando lo que es la fuente de alimentación. Una vez la fuente de alimentación estuvo fuera, eh, ya procedimos a reparar la fuente de alimentación, que ese fue el paso número 1. Confirmar que la fuente de alimentación estaba todo correcto, porque en principio venía desconectada, no estaba ni para 110 ni para 220, y el modelo de esta fuente de alimentación, la suerte que tuve, pues bueno, que es compatible 110 o 220, haciéndole ahí unos puentes y tal. Bueno, en el proceso de la reparación le cambié todos los condensadores, y también un circuito integrado que me estaba dando problemas, ¿vale? Todo esto lo tendréis en uno de los videos de la restauración de la Apple Lisa. Dicho esto, voy a arrancar de nuevo el equipo con este otro disquete, y veremos un siguiente paso, que es un disque también bastante interesante, que lo que nos hace, creo que es este, si no lo he borrado, no lo sé, vamos a ver. Vale, vale, este es el disque que se usa para reparar el sistema, vale, así que debe haber otro más. No sé si es este, pero bueno, mientras reiniciamos aquí un momento, voy a poner, ahora se apagará, creo que vale, a ver si es este, y si no, pues bueno, ya os comento una serie de problemas pues en las que yo he pasado. El teclado también lo he restaurado, también lo podréis ver en el canal. Ha tocado cambiar todos los pads que esto tiene, porque estos son como unas almohadillas en el otro extremo lleva como una parte metálica que es la que hace contacto contra la placa. Todos esos pads, que creo que eran 72 o algo así, se le cambiaron todos por completo, ¿vale? Vale, este es el disque que os comentaba. Es muy interesante porque este disque pone Lisa Macintosh XL Test Release 3.0, 19 de abril de 1983. Lo interesante de este disco
pues nada, una vez tenemos reparado el Apple Lisa, pues le podemos con este disquete hacer varias pruebas. ¿Qué pruebas podemos hacer? Pues probar la CPU, la memoria, el I/O, la disquetera, el disco profile, y lo podemos hacer o corto o largo. El corto tarda como unos 40 minutos y el largo tarda 12 horas. ¿Vale? Si yo me voy aquí al corto, podremos ver, dice, si usted quiere probar la disquetera, esto no va a borrar ningún dato de esto y va a tomar unos 5 minutos. Le das aquí y te prueba la disquetera. ¿Vale? Si no quiere probar la disquetera, le das a continuo. Le damos a probar la disquetera. Ahí se pone de nuevo a probarla. Sabemos que va porque eh, dice ya la he probado y ha pasado todos los tests. Dice si quieres probar el profile, dale a test el profile. Si no, continúa. Le damos aquí a continuar. Me supongo que saltaremos al siguiente menú. Lisa es ahora preparando la prueba para la CPU. Pero bueno, es que nos va a dar, lo más seguro, nos va a dar alguna opción más. También teníamos las pruebas de lo que es el teclado, todas estas cosas, ¿vale? Bueno, lo interesante de esto pues es que él va haciendo todas las pruebas y te va haciendo las pruebas de todas las tarjetas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que haga un pausa, por ejemplo, you may terminate the test on the CPU holding down the Apple key while you type a period. Okay. Dice que puedo salir de esta prueba. Sí, ahora va a probar las memorias. Vale, están las memorias. Dice que yo puedo salir de aquí presionando el Apple y el punto. Entonces, si no quiero seguir con estas pruebas, simplemente me supongo que dándole al Apple cerrado con el punto, damos así, y esto no saldría del programa, cosa que ha hecho, ¿vale? Ha hecho un stop. Y entonces aquí, si le damos al sumario, pues me supongo que dice que en la prueba de Lisa Test no ha terminado, pero pone CPU board pass, memoria abortada, IO board no tested y disquete no tested. ¿Vale? Yo le doy aquí a apagar y apagamos el equipo. Se apagará solo ahora en un momento. ¿Vale? Ya tenemos el equipo apagado, ¿vale? Eh, quiero, quiero comentaros en el estado que este equipo estaba en su momento. ¿Por qué lo digo? Pues porque quiero mostraros de las cositas que, bueno, pues he hecho con él. No sé si se está viendo todo correcto, creo que sí. Bueno, como vemos, aparte aquí le he puesto algunos disipadores a estos integrados. Luego igual le pongo también a esta otra CPU, ¿vale? Bueno, aquí tenemos todo el meollo del Apple Lisa. Como vemos, aquí tenemos lo que es la placa rehecha. Esta placa base la he rehecho
he optado por rehacerla completamente, ¿vale? Aunque yo diría que la que restauré pues estaba bastante bien, pero bueno, eh, la he rehecho y he querido pues eso, que la placa base esa estuviera en perfecto estado. Lo que sí no he rehecho es ninguna otra pieza más. La pieza que más problema tenía será esta última que quitaré. De la CPU, básicamente, como veremos, o no sé si podréis ver, todo esto está repasado con hilitos de cobre, prácticamente desde aquí, todo esto, todo esto, todo esto hasta acá, y algunos contactos más por aquí repasados, ¿vale? Pero sobre todo, desde un poquito más de la mitad hasta este extremo, que esto tiene 120 pines, pues por ahí desde el 65 70 en adelante hay hilitos de cobre puestos en el circuito, porque es donde más daño había, porque es la parte donde está más cerca la batería. Y aquí por este lado, pues como podemos observar, pues también hay unos restos de hilitos desde aquí en adelante, ¿vale? Todos estos son hilos que me ha tocado colocar para que esta tarjeta funcionara. Uno de los puntos también importantes, este condensador de aquí, el C8, eh, es muy importante cambiárselo, ¿vale? Porque cuando yo lo quité, lo medí, este es un circuito de reset que lleva un 556, un timer 556, y este condensador actúa bastante con el tema del reset de la CPU y del circuito en sí. Entonces es importante cambiárselo, ¿vale? ¿Qué más tenemos en esta placa? Básicamente no he cambiado más nada de esta placa, más que obviamente repasar todos estos conectores por delante y por detrás y este condensador. Esto es lo que es la parte de la CPU. Eh, bueno, voy a poner esto un momentito aquí y así. Voy a mostraros cómo es la memoria, una placa de memoria. La placa de memoria obviamente también, como vemos, de lo que es circuitos está todo correcto, pero si vemos aquí también me tocó hacer puentes con hilitos de cobre en muchos de los sitios, ¿vale? Y comprobar que los contactos pues estaban correctos. Y aquí por este lado, como veis también, ¿vale? Hay hilitos. Me puse con el microscopio repasando todo esto y comprobando que todos los contactos de las líneas de los bus estuviera correcto, ¿vale? Eso es lo que es la memoria esta. La siguiente memoria, estas son memorias de 512K, con lo cual este equipo tiene 1 MB. Esta memoria básicamente pues la limpié, la repasé, pero no vi ningún falso contacto, bueno, sí, aquí en este lado veo que sí que hay un hilito. En el otro lado no vi nada mal, pero en este lado sí que había uno de los contactos que sí que fallaba y entonces ahí tiene un hilito puesto, ¿vale? Bueno, esta es la segunda memoria. Y por último, y la que más trabajo ha dado, yo creo que ha sido esta IO, ¿vale? Todavía no he probado los puertos serie ni nada de eso, pero eh, en esta, como podremos observar, mirar en el estado que estaba, bueno, ahí lo podréis ver en uno de los vídeos anteriores también. Aquí está cambiado algunas componentes, he puesto algunos en zócalos, como estos tres, que se los cambié, los transistores también se los cambié.
el pack de resistencia este de aquí también. Y todos estos hilos básicamente todos. Aquí no, vamos, no, tocó hacerlos todos, ¿vale? En la parte de atrás se salvó algo más, pero todavía aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y todos estos, 6, 7, 8, como 11 o 12, ¿vale? Y luego puentecitos por aquí porque las pistas habían desaparecido, ¿vale? Toda esa parte por aquí, por acá, comprobando que todos los contactos estuvieran bien, ¿vale? Luego componentes que me han dado fallo en esta placa. Pues mira, el LS este 245 lo puse en Zócalo, el LS 157 también, el LS 323. Las dos memorias, estas vienen en Zócalos, pero estas me tocó cambiarlas también. La CPU, la 6504, me tocó cambiarla. Habían unas señales que no me gustaban nada y al final era la CPU también. Hice una ROM nueva solo por verificar que lo que estaba trabajando estuviera bien. O sea, esta dio mucha faena. Aparte de eso, el cristal este de oscilación de la I/O del oscilador estaba dañado. Pero bueno, yo tengo experiencia con cristales porque he trabajado en telecomunicaciones también y en los años, hace muchos años trabajaba con cristales con el tema de sistemas de telecomunicaciones y bueno, lo desarmé y sí que había un pin que no estaba haciendo contacto, lo pude soldar ahí al cuarzo y bueno, lo monté de nuevo y lo recuperé a la vida de nuevo. De esta parte de aquí básicamente no se tocó nada más que bueno, limpieza general a todo y bueno, y poco más. Esto es lo que es la I/O. Y por último, como os comenté, pues hice una recreación de estas de la placa base, de la motherboard 620-0108. Y bueno, porque esta estaba bastante estropeada, aunque la recuperé bastante la original, pero bueno, no acababa con todos los problemas que tenía yo con la I/O. No me fiaba hasta de la reparación de la placa I/O que estuviera correcta, pero para mí estaba correcta. Pero bueno, yo monté una nueva, todos los conectores son nuevos. Estos los traspasé de la vieja porque estos son súper difíciles de conseguir. Porque esto lo giras aquí y bueno, y abres el slot, la metes así y cierras el slot, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada, esto es esta parte. Luego lo que es la fuente de alimentación la tenemos aquí. Voy a montar las tarjetas, la I/O, ¿vale? Bueno, las memorias, vamos a montar las memorias. Esto puedes montarla así en desorden porque no van con un slot de guía, una guía, y esa guía pues ocupas la guía y pasas a la tarjeta. Y aquí tenemos la CPU. También lo metemos aquí en la guía. Al revés, parece sí. De hecho, no lo indica. Los tabs estos rojo, azul, amarillo, amarillo, como vemos, ¿vale? Bueno, pues una vez las tarjetas de nuevo en su sitio, montamos la placa base de nuevo. Le conectamos su ratón. La giro.
enchufo el cable de power. Vamos a enchufar el teclado. Y otra de las cosas que me di cuenta que está en uno de los vídeos, vale, veréis este cable así un poco raro, pero bueno, os comento. Cuando estaba ya al finalizar, que veía que todo medio funcionaba, el Apple Lisa accedía a la disquetera, pero no lograba leer bien los archivos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues para solucionar un poco el problema y yo confirmar de que esta disquetera estuviera funcionando correctamente, pues ¿qué hice? Pues la monté en un Macintosh 128. Para conectarla a un Macintosh 128 con el puerto externo, en la parte de atrás os voy a mostrar el conector. Hice este par de cables. Hice primero este, un poquito aquí laborioso. Repliqué un poco el conector. Un amigo mío de Barcelona, Joel, gracias a él, que me facilitó una disquetera externa para un Macintosh 128 y que tiene dentro esta disquetera mismo, hice una copia pues del cable de la disquetera externa, ¿vale? Pero al hacer el cable me di cuenta que tampoco usa todos los pines, como podremos observar aquí, ¿vale? Todos los pines no lo usa, en el cual aquí hay pines en blanco. Bueno, ¿qué sucede? Yo cuando recibí este equipo, y si quieres podemos hacer una prueba porque no lo daña, venía con una faja parecida a esta, sin ningún tipo de corte, ¿vale? De hecho, os voy a hacer la prueba para que veáis. Yo conecto un cable normal directo aquí. Le ponemos disquete. Arrancamos el equipo. Vemos que el cabezal hace como un intento ahora porque está haciendo la prueba de diagnóstico, ¿vale? Hasta que no caliente la pantalla no lo veremos. Vale, aquí nos dice que error 57 directamente. Bueno, algo no está haciendo contacto aquí. Vamos a desmontar. Dice que la IO no está haciendo contacto. Algún contacto. Bueno, al desmontar eso es lo que tiene, que a veces voy a desconectarla, no vaya a ser que esto nos esté causando algún... Ahí está. Algo no ha quedado bien aquí haciendo contacto. Me va a tocar sacar esto de nuevo. Esto es así, los directos, ¿no?
Error 57. Volvemos a arrancar el equipo. A ver qué dice. No, no está leyendo bien la ROM y sigue saliendo el error 57. Ay. Bueno, el problema de los directos, vamos a hacer una cosita. Vamos a desmontar las placas. Vamos a echarle limpia contactos un poquito a cada una. No pasa nada. Y así confirmamos vale, voy a empezar con la CPU. Un poquito de limpia contactos. Vale. Una de las memorias. Y por último, no sé si... Vale, ahí está la otra memoria. Y vamos a remover la IO. Y lo mismo, vamos a echarle un poquito de limpia contactos. Una vez está ya en el sitio, me supongo que no nos dé mucho problema, pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a vale, aquí vamos a arrancar de nuevo a ver si hemos solventado el fallo del conector o de la placa hacia la placa madre. Si nos da un H02, cosa que no es correcto. Ese H02 no debería por qué salir. Vale. Otro arranque más. Mira que llevo días con él funcionando y no, vuelve a dar H00. H00. ¿Qué se ha tocado aquí? H00. Error 57. Bueno, pues yo diría que esto
bueno, de estar bien a no estar bien. Esto es lo que pasa con estos equipos. Algo no está haciendo un buen contacto. No le gusta, dice no me gusta lo que estamos aquí haciendo. Vamos a conectar. Voy a por el osciloscopio. Sí, seguimos con el error 57, que es de la IO. Algo que se ha tocado aquí. No le gusta. Vamos a resetear un poco. No sé. En principio estaba todo correcto. Pensaba que igual el oscilador, pero sí, aquí tenemos data. Apagar, apaga. No está en un estado. ¿Qué cosa? Porque voy a por la otra ROM a ver, pero ahora mismo no sé qué se ha tocado. Ah, bueno, mira, iba por la otra ROM, pero bueno, ya tenemos el sistema de nuevo en marcha. Jolines.
Pero sí, es problema de contactos. La placa pues tiene... Pero bueno, una vez que lo pones, si no la tocas mucho, me supongo que se mantendrá. Ahí está leyendo el disquete. Vale. Voy a ver aquí los datos como van. Ahí estamos viendo los datos. Está leyendo en la disquetera. Está leyendo. Luego hace pausas. Pausa. Sigue leyendo. Pausa. Vale, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el equipo de nuevo. Eh, Restart. Otra de las cosas que mientras está arrancando el equipo, a ver si le presionamos a la manzana y al S, nos sale algo. Mira, no, dice que introduzca el disco. Vamos a ponerle otra cosa. A ver si uno que no tenga mucho, a ver si nos da un error y podemos ejecutar el diagnóstico. Vale. Manzana y el S. Vale. Este es otro menú que quería mostraros, que básicamente nos pone opciones. Aquí hemos entrado en modo de servicio con la manzana y la S. Vale, entonces aquí nos dice Display Menu 1, Memoria 2, para llamar un programa el 3, que haga un loop de una prueba el 4, ajustar el vídeo el 5, hacer un Power Cycle el 6. Entonces, por ejemplo, si yo le doy al 1, a ver, el 3, también ajustar el vídeo 5, vale, nos pone un patrón para nosotros moverlo, ajustarlo, y dándole al espacio. Loop test, opciones, la memoria, pone aquí, empezamos en la dirección tal, ¿vale? El 2 lo mismo, set memory call program, el 3 también, bueno, y el 7 para salir, ¿vale? Eso es lo que hace el programa de servicio. Y aquí pues podemos darle a restart ahora. Y como vemos, vale, la prueba definitiva que quería mostraros es con respecto al cable, ¿vale? Así que en mi caso este cable no es válido, un cable así directo. ¿Por qué dije? ¿Y por qué entonces el Macintosh 128 tampoco usa el flex todos los hilos? Pues hay 3 hilos que no utiliza, que son el 9, ¿vale? El 5, el 9, el 5 y el 20, creo, a ver. Sí, porque
porque este tiene 19 pines nada más. Vale, este es el programa que hace todo el diagnóstico de prueba. Voy a apagar el equipo, vale, para mostraros. En principio, obviamente, a mí no me ha dañado el equipo el tener este otro tipo de cable del adaptador Twiggy a esto. Si yo coloco un cable directo desde el adaptador aquí y arranco el equipo, ya no me acuerdo a ver cuál es, qué pin es cuál aquí. No puedo ver aquí esto. A ver. Ah, no va así. Vale. El rojo del pin 1. Bueno, si yo le doy arrancar desde la disquetera, mira, ahora está como leyendo. Qué fuerte. Pues ya os digo que a mí me daba un error. Ahora funciona. Esto es inexplicable. No sé, no entiendo nada. Bueno, yo hice cable este basado en el cable para conectar esto también al Macintosh, cosa que no usa estos hilos, pero mira, ahora aquí ha funcionado. Pero ya os digo que a mí no me funcionaba, ¿vale? Y los pines que aquí yo había eliminado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9, perdón, el 9, yo había eliminado el 9, luego 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, el 17 y el 19. El 9, el 17 y el 19. Ahora aquí en principio parece que está funcionando. Esto no hay quien lo entienda. Pero bueno, en fin, menos mal que ha sido aquí en el directo. Pero también hay que tomar en consideración de que eran muchos los fallos y al final yo iba por un lado o por el otro. Pero bueno, aparentemente el cable aquí directo no nos da ningún error. Pero bueno, no sé, un tanto extraño. Porque sí que me daba error. Perdón. Sí que me daba error con el cable, la verdad. De hecho, por eso lo quité. Y al colocar el otro cable, pues me funcionó. Así que bueno, no sé qué decir ahora mismo. Ahora funciona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una prueba. Sí, aparentemente está leyendo. Este es el otro coprocesador, o la otra CPU, que maneja la disquetera. A ver si también el problema podría venir. Bueno, este daba errores, eso está claro. A ver qué pasa cuando la conecto con este cable. Bueno, aparentemente ha pasado la segunda prueba y con la segunda prueba sigue leyendo correctamente, con lo cual no hay ningún problema con la disquetera.
haré un cable más corto y ya está. Vale, en este punto voy a cambiar el procesador, el 6504. Joder, estaba duro. Ahora ya verás que pongo este procesador y dirás que está todo correcto. Vamos a ver qué dice. Este es el otro coprocesador, el original de la Lisa, ¿vale? Luego yo conseguí este de Rockwell. Ahora me va a dejar en mal estado esto. Porque esto aparentemente está leyendo, el cabezal está leyendo. Bueno, cosas... Ah, no. Vale, mira, ha dado error 45. ¿Vale? Y el problema es... Voy a apagar de aquí. ¿Vale? Voy a cambiarle el cable, a ver. Error 45. Con ese otro coprocesador. Pero para que veáis, uno está diagnosticando esto y ve que la disquetera lee y tal, se mueve el cabezal, va para aquí, va para allá y pum, te da un error. Y te quedas ahí diciendo, bueno, no puede ser, digamos, no puede ser del circuito ese porque está leyendo, ¿no? Dirías, ¿no? Arrancamos de nuevo el equipo con el cable este modificado que hice yo y vamos a ver qué dice. Da un error 58 horas. Voy a reiniciarlo completo y vamos a arrancarlo. ¿Sí ves? Ahora dice que inserte el disquete, lo insertamos y le damos a continuar. Esto con el cable modificado. Se ha reiniciado el equipo. Está intentando leer el disco. Algo está leyendo. Porque vemos el stepper que va y regresa. Pero error 45 de el coprocesador, bueno, la CPU de la disquetera, la cual es la que hemos cambiado y vamos a volver a cambiar ahora mismo. A ver dónde tengo. Bueno, saco una de la CPU y directamente le voy a poner la CPU, no voy a hacer nada más.
voy a dejar ese cable y vamos a arrancar el equipo de nuevo. Con lo cual, esto indica que hay fallos ahí. Del 6504. Ponemos el disquete y vamos a continuar. Ahí está intentando leer. Y luego la última prueba vamos a hacerla de nuevo con este flex continuo y a ver qué nos dice. Vale, ahí lo tenemos. Lectura correcta del disco. Este es el disco de prueba de Lisa Test 3.0. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que voy a apagarlo, turn off, y vamos a cambiar el flex. Ya para descartar por último, pero os aseguro que a mí con el otro flex no me funcionaba. Pero así son las cosas. De raras a veces cuando son tantas cosas que vas diagnosticando para ponerlo en marcha, que se vuelve todo muy ilógico a veces, muy ilógico, pero sí, yo hice la prueba con el cable directo y me daba errores, y con este no. Ahora, como vemos, vamos a insertar el disco de nuevo, le damos a continuar y a ver qué hace. Si hace el boot completo, pues bueno será. Ahí está la disquetera leyendo, haciendo el paso a paso. Y ahí ha arrancado el Lisa Test 3.0. Ahí lo tenemos. Voy a apagar el equipo. Vamos a ponerle el disco de... No sé si este es el boot o el OS o el que... Vamos a arrancarlo una vez más. Está probando las placas. La memoria es la que más tarda. ¿Vale? Tenemos confirmación a HA8, que es una ROM válida. Y como vemos, ahí está leyendo el disco. Con lo cual, este flex es válido también. Así que tengo que editar mis notas y decir que bueno, que finalmente funcionó con este flex también directo. Vale.
pasó? Algo se cayó. Bueno. Ahí lo tenemos. El sistema Office de Lisa para instalar. Pues bueno, yo creo que ha sido un buen repaso un poco a todo el equipo. Ha sido, la verdad, que una odisea, un trabajo bastante laborioso el llegar ya a tener el Lisa operativo. Y bueno, y muchas horas de trabajo, muchas horas de reparación, de diagnóstico, de todo. ¿Vale? Así que bueno, os invito a que veáis cada capítulo de los vídeos de la restauración y culminamos ya con tener el Apple Lisa de vuelta a la vida. Entre todos vamos haciendo un bonito trabajo de recuperar todos estos equipos y traerlos de vuelta a la vida. Así que bueno, chicos, yo con esta me despido y será hasta la próxima. Así que bye.